Hola a todos, mi nombre es Carlos Alejandro Trujillo y junto a la profesora Ana Douglas de la Universidad de Memphis les vamos a presentar esta sexta entrega del workshop enfocada en Deep Learning pero aplicado a microscopía holográfica digital. Ok, vamos a cubrir tres objetivos de aprendizaje. El primero es vamos a reconocer las etapas de DHM en las cuales los modelos de Deep Learning pueden ser insertados para procesar data, tanto previamente o posteriormente, preprocesamiento y postprocesamiento. Pasaremos a aprender o asimilar o apropiar los fundamentos de las redes neuronales convolucionales, las CNNs, y cómo se utilizan estos modelos para detectar objetos de fase en hologramas sin ningún tipo de procesamiento. Y finalmente, vamos a estudiar los principios básicos de los modelos de Deep Learning, pero aquellos que se encargan de end-to-end, algo así como cambio de representación, traducción de imagen, es decir, entre una imagen será una imagen, y cómo se pueden utilizar para recuperar información de fase, por supuesto, a partir de hologramas también, sin procesamiento. Vamos a pasar entonces por el modelo básico de autoencoder convolucional y terminaremos con las redes adversarias generativas. Ok, entonces, ¿por qué trabajamos en DHM? Bueno, esencialmente se debe a que nosotros estudiamos muestras biológicas sin alterarlas o sin alterarlas sustancialmente. Esto nos da la posibilidad de estudiar enfermedades infecciosas como la malaria y otras sin ningún tipo de procesamiento de la muestra, procesamiento biológico o químico de la muestra y pues, nada más empleando la luz, por supuesto, en términos de recuperar información tanto de amplitud como de fase, pero incluso también de respuesta de polarización o polarimétrica de las muestras. Vale, el proceso en términos generales involucra una etapa en la cual se recupera la información, se adquieren imágenes, grabados, de normalmente hologramas entonces o interferogramas. Esos grabados son procesados a través de algún método físico, algún modelo físico-matemático, teórico se puede decir, basado en alguna teoría bien conocida de la forma en la cual se comporta la naturaleza, en este caso la propagación de la luz. Y finalmente hacemos o implementamos técnicas de procesamiento de imágenes para mejorar o para recuperar aún más información de la que nos da el modelo. Es aquí donde entran entonces los algoritmos de Deep Learning. De forma ideal, entonces, los modelos de Deep Learning entrarían en esta parte, es decir, después de que la información ha sido recuperada o grabada y hasta cuando se obtenga la información o la variable física o la información potencialmente importante para el experto que esté interesado. Es aquí donde los algoritmos de Deep Learning toman acción. Vale, pero para arrancar entonces a hablar de modelos de Deep Learning aplicados en DHM necesitamos hablar del corazón de todos estos modelos, que es la red convolucional, la red neuronal convolucional, CNNs, y ellas surgen pues esencialmente dentro del marco del Machine Learning, ellas son el core de lo que llamamos Deep Learning, que es cuando los elementos o las estructuras de Machine Learning se vuelven bastante complejas, empiezan a tener muchas más capas, muchas más neuronas, hay unas condiciones específicas para eso, para determinarlo, pero esencialmente la idea de forma muy tradicional es que la red neuronal recibe información preprocesada por algún otro algoritmo previo de preprocesamiento clásico y el objetivo entonces de esta red es tomar esta información preprocesada para determinar, por ejemplo, en la tarea más básica de todas, que es la tarea de clasificación, determinar si, por ejemplo, un objeto está presente o no en una imagen. Ese es el esquema tradicional de Machine Learning. El esquema de Deep Learning ya no incluye esa etapa de preprocesamiento, de feature extract, de extracción de características, mejor dicho, sino que involucra directamente esta etapa o incluye directamente esta etapa. Esta es una de las razones por las cuales precisamente estos algoritmos de Machine Learning se vuelven más profundos, por eso empiezan a llamarse Deep Learning, y esencialmente la idea detrás de estos, por ejemplo, en tareas de clasificación, es que se puede introducir la imagen cruda, la imagen completa, sin preprocesar directamente al modelo y el modelo saca una decisión o una discriminación. Está claro pues que esta posibilidad es la que ha potenciado la implementación de algoritmos de Deep Learning tal cual como hoy los conocemos. Vale, entonces el corazón entonces de los sistemas de Deep Learning son las CNNs. Ellas esencialmente, o la característica que las distingue, es que ellas tienen la capacidad de reconocer características espaciales del objeto que están intentando detectar o que están intentando reconocer sus patrones más característicos. Ellas los pueden reconocer a lo largo de toda la imagen, es decir, su localización y su función no depende del punto en el espacio donde se localice. Esta posibilidad les permite hacer un barrido, precisamente vía convoluciones,
de unos vectores que veremos más adelante, se llaman filtros. De hecho, son unos arreglos que se llaman filtros que lo que hacen es buscar dichas características y los coeficientes de los mismos, pues es precisamente lo que tenemos que ajustar. Todo esto se hace en el marco de etapas, de distintas etapas, donde lo que se va haciendo es abstraer información, convolucionándola con distintos filtros o con distintas máscaras de filtrado, y la información resultante en cada etapa se va submuestreando o supermuestreando, cualquiera de las dos circunstancias, con el objetivo de ir abstrayendo la información. Bueno, entonces, la estructura de una red neuronal convolucional esencialmente se divide en tres partes. Una primera parte que se compone por filtros, filtros convolucionales precisamente, son lo que se conoce también como las capas convolucionales. Después, seguida de ellas, normalmente viene una etapa de muestreo, ya sea submuestreos o sobremuestreo, pero lo que se busca en este tipo de proceso es abstraer información. Es decir, la idea en las capas convolucionales es que se abstraiga la información de una imagen cruda completa. Nosotros de pronto para recuperar la información que queremos, por ejemplo, saber si hay un objeto en una imagen, de pronto no necesitamos todos los píxeles de la imagen. Si ese es el caso, entonces lo que necesitamos es abstraer las características más importantes. Finalmente, entonces, se lleva a una etapa de perceptrón, que es un algoritmo de clasificación tradicional, quien es el que finalmente recibe la información abstraída y lleva a cabo la tarea de clasificación como tal. Los filtros, a su vez, tienen una tarea muy importante porque, pues, como le hemos venido diciendo, en últimas, las capas compuestas por ellos, las capas convolucionales que los incluyen a ellos, pues llevan a cabo la tarea de extracción de características. Entonces, los filtros en particular lo que hacen es pasar por toda la imagen, convolucionarse con la imagen para construir una nueva salida, también con dimensiones, bidimensionalmente hablando, quiero decir, que se llama mapa de características y que de alguna manera lo podemos entender como el resultado de las activaciones de cada uno de los filtros a la característica que cada ellos está buscando en la imagen. Por ejemplo, si en una imagen se quiere saber si está una persona, pues una buena característica de saber si hay una persona o no, por ejemplo, una cara de una persona, pues sería bueno que se identifique características como por ejemplo las formas de los ojos. Entonces habrá un filtro que se va a ir ajustando para que detecte esa característica en particular. No necesariamente las características a detector son humanamente entendibles. Recordemos que los pesos del filtro es precisamente lo que se ajusta en la etapa de entrenamiento. Lo que reconoce la red fundamentalmente es cuáles deben ser los coeficientes de cada filtro para que las características que extraiga sean las más adecuadas. Una vez entendemos entonces cómo funciona una red neuronal convolucional, bueno, la pregunta es qué podemos hacer con ella en DHM. La primera tarea que nosotros propusimos hacer con las DHM fue esencialmente utilizarlas para reconocer objetos de fase, objetos completamente transparentes, en los hologramas sin ningún tipo de procesamiento. Entonces, para hacer esto, efectivamente utilizamos una estructura de CNN. En esa estructura entonces tenemos capas convolucionales que al final terminan desembocando en un perceptrón que toma una decisión. La tarea particular era una tarea de clasificación binaria y para hacer esto, pues esencialmente lo que hicimos fue entrenar el modelo con segmentos de un holograma, partes de un holograma. Un grupo de esos segmentos tenían presente la especie a encontrar, el objeto de fase a definir, y los otros no. Esta selección de los segmentos de una clase o de los segmentos de la otra clase se hizo manualmente. Se construyó una base de datos de 390 imágenes, 400 imágenes, y a través de operaciones de aumentación de datos, data augmentation, en el idioma original, se pasó a tener una base de datos completa de 5.000 imágenes. Estas 5.000 imágenes entrenó el modelo entonces que acá les presento, y con una función logarítmica de pérdida, por supuesto, simplemente cuantificando la diferencia entre las salidas en un momento dado y las entradas, es decir, para una entrada que no tenga especie, que me diga que no, o para una entrada que sí tenga la especie presente, que me diga que sí, pues hicimos una tarea utilizando como optimizador de los coeficientes, o en este caso como optimizador pues, de los coeficientes en general del modelo, utilizamos el RMSProp y el resultado entonces fue un modelo que era capaz de binarizar cada una o de clasificar de forma binaria cada uno de nuestros resultados. Bueno, una vez la red estaba entrenada entonces, quisimos validar su desempeño, cuantificarlo, y para eso entonces utilizamos distintas condiciones experimentales. Una de ellas fue utilizamos hologramas
crudos por supuesto, con distintas relaciones entre intensidad del haz de referencia y el haz del objeto, 3 a 1, 4 a 1, 5 a 1, identificamos que la red, una vez entrenada adecuadamente, es completamente indiferente ante esta situación, es decir, es capaz de detectar las especies con alta precisión. Por supuesto también testeamos condiciones alejadas del régimen delimitado por difracción, de un sistema limitado por difracción, es decir, empezamos a disminuir las frecuencias espaciales de las franjas moduladoras y vimos que en este caso, por supuesto, la red empieza a fallar cuando se aleja mucho de la condición o nos alejamos mucho de la condición en las que se entrenó la red, que es la delimitada por difracción, como les decía. Lo cual es esperable, por supuesto, si entendemos que la información codificada del objeto de fase, que sí es transparente cuando lo vemos con imagen coherente, pues por supuesto la información está allí presente, pero es en las franjas. Si las franjas cambian de frecuencia espacial, por supuesto la CNN no va a ser capaz de detectar eso, tendría que entrenarse para eso. Igualmente también testeamos condiciones de la muestra, aumentamos la densidad de células y vimos que hasta 4 por 10 a la 3 células por milímetro cuadrado la red funciona esencialmente de la misma manera que cuando funciona en densidades inferiores, es decir, el rango de trabajo en cuanto a densidad de especies de fase, de objetos, de fase a detectar es amplio. Y bueno, por supuesto todo el contraste que nosotros hicimos de nuestra técnica y el desempeño de la red convolucional se hizo por supuesto considerando el método tradicional, es decir, partir de un holograma que se reconstruye en fase compensándose, se desenvuelve y después se hace una observación, por supuesto, mucho más fácil de hacer un conteo visual de las células en cada una de las situaciones. Bueno, pero la verdadera potencia de los algoritmos de Deep Learning no está en la clasificación de información en imágenes. De hecho, está en la traducción de imágenes como tal, es decir, de pasar de un dominio de imagen a otro dominio. Entonces, para esto exploramos el primero de estos modelos de cambio de representación que se llama que se llaman los autoencoders convolucionales. Entonces, la idea básica consiste esencialmente en que el modelo se constituye por dos etapas. La primera etapa involucra capas convolucionales que van abstrayendo la información, que la van sintetizando entonces. Por supuesto reciben como entrada una imagen directamente, una imagen cruda, y esa imagen entonces va siendo procesada, se abstrae hasta una etapa intermedia donde existe lo que llamamos un vector latente de coeficientes que en última sintetizan completamente la información. Posterior a esto pasamos a una segunda capa que se llama de decodificación, la primera se llamaba decodificación, entonces sería codificación la primera, decodificación la segunda, y en esta segunda etapa lo que queremos es a partir de la información que fue abstraída en una parte intermedia, recuperar la información completamente. Lo interesante de este tipo de modelos es que al abstraer mucha información, gran parte de las frecuencias espaciales altas se pierde, por lo cual los autoencoders convolucionales fueron inicialmente propuestos como o en la tarea de eliminación de ruido, supresión de ruido, remoción de ruido en imágenes. En esta tarea los autoencoders convolucionales son particularmente buenos. No obstante, por supuesto, se ha explorado otras de sus aplicaciones de estos modelos en el coloreado de imágenes, pasar, por supuesto, imágenes a blanco y color a imágenes a color, lo que se llama coloreado de imágenes, y, como les decía, la reducción de ruido de imágenes. Entonces, lo que queremos con los autoencoders convolucionales es procesar completamente imágenes. En el caso de DHM, esas imágenes serían los hologramas adquiridos en el instrumento. Y queremos entonces recuperar la información útil de ellos, que es por supuesto el mapa de fase del campo de visión donde está el espécimen que quiero estudiar. Para hacer esto entonces, ¿cuál sería la razón, perdón, para hacer esto? Pues hombre, porque el proceso natural de pasar de este dominio holograma al dominio de su fase compensada completamente, bueno, requiere de forma tradicional algoritmos demandantes computacionalmente, algoritmos que dependen de las condiciones experimentales del montaje y también, por supuesto, en aplicaciones en las cuales se quiere hacer imaging en tiempo real, pues requieren de mucho tiempo. Entonces, hay varios desafíos que se tienen en cuenta en esta situación. La idea es que este tipo de sistemas de aprendizaje profundo nos permitan entonces solucionar los problemas anteriormente mencionados. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros entrenamos la red para llevar a cabo la tarea que les mencioné anteriormente? Pues primero que todo capturamos hologramas en un montaje como el de la izquierda, un montaje de DHM basado en un interferómetro de Mach Zehnder.
tal cual como se explicó en módulos pasados de este workshop. Y lo que hicimos fue capturar muchos hologramas para los cuales utilizamos el método tradicional de reconstrucción o de filtrado espacial más la compensación y obtuvimos sus correspondientes entonces mapas de fase. La idea era, por supuesto, entrenar una red que pudiera mapear de acá hasta acá directamente. Para esto utilizamos entonces segmentos de imágenes de 256 por 256 píxeles, segmentos de holograma en todo caso, y utilizamos 24.024 parejas de datos, es decir, hologramas con su correspondiente reconstrucción. La división de 80 a 20% entre el dataset de entrenamiento y el de testeo se hizo, por supuesto, para asegurar distintos problemas como por ejemplo el overfitting o que no alcanzáramos nunca a converger. Bueno, entonces la estructura del modelo es la siguiente. Tenemos un autoencoder convolucional, tenemos una etapa entre decodificación y de decodificación. Ambas son simétricas respecto, por supuesto, al vector latente. Y la composición entonces del codificador es tres capas convolucionales con su correspondiente etapa de submuestreo, hasta llegar pues, a un vector de aplanamiento, después al vector latente sintetizado, y el decoder, el decodificador, al ser precisamente un espejo de este primer modelo, pues también está compuesto por una etapa de aplanamiento y por supuesto tres capas convolucionales hasta llegar a la misma dimensionalidad de la imagen de entrada, es decir, llevar a cabo una tarea típica de traducción de imagen, por supuesto. Para eso, como optimizador de los coeficientes de este modelo, se utilizó el optimizador Adam, y por supuesto, esto se logró en una cantidad relativamente pequeña de épocas, en realidad se utilizaron 30 épocas nada más para hacer converger el modelo, utilizando como por supuesto como validación el dataset de validación. Entonces, en cuanto a los resultados, testeamos por supuesto el modelo entrenado en distintas condiciones y lo comparamos directamente respecto al método tradicional. Vemos entonces que el modelo tradicional hay reconstrucciones que alcanza muy buen desempeño cuando las condiciones son óptimas, las condiciones experimentales, por ejemplo, la relación de intensidades de los haces de referencia y del objeto y la frecuencia espacial de las bandas o de las franjas de interferencia moduladoras. Pero, por supuesto, hay otras condiciones que el modelo tradicional no logra superar y en este caso lleva a reconstrucciones de los objetos de fase que claramente son incorrectas, como esta, o también como estas en las cuales está generando una medida de fase que claramente no tiene sentido físico. Por el contrario, el método basado en autoencoder convolucional tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Una ventaja muy clara es que el fondo es completamente homogéneo, lo cual se espera en este tipo de espécimen. Por supuesto, también lleva a células, a eritrocitos, en este caso la especie que se estaba reconstruyendo, con los saltos de fase esperados y adecuados. No obstante, está claro pues que las frecuencias espaciales altas de los especímenes no se recuperan tan bien como en el caso tradicional cuando el caso tradicional funciona bien. Entonces, en pocas palabras, sí, efectivamente el autoencoder convolucional funciona, pero todavía no está llevando a cabo la tarea como esperamos en principio la pudiera realizar. Bueno, y en esta diapositiva vemos precisamente por qué el método, aunque funciona bien y funciona mejor que el método tradicional, todavía no tiene el resultado que esperamos. Entonces, aquí tenemos tres videos. Tenemos sobre la izquierda el video, el grabado, pues que se hizo dinámico de las células desplazándose. Por supuesto, también tenemos un segundo video donde tenemos al método tradicional, siendo el resultado del método tradicional ejecutándose en tiempo real. Y por supuesto el método propuesto, nosotros vemos o vimos que el fluido, el método tradicional, algunas veces funciona y algunas veces no funciona, no obstante en el método propuesto basado en autoencoder convolucional el fondo es estable, es decir, en ese sentido tiene un mejor desempeño, pero está claro pues que las frecuencias espaciales altas tienden a perderse. Vale, pero tiene que haber un método entonces de deep learning, de traducción de imagen, de cambio de representación que tenga un mejor desempeño. Bueno, para esto entonces exploramos las redes adversarias generativas, las GAN. Son modelos entonces en el estado del arte llevando a cabo tareas hoy por hoy que no pueden resolver otros algoritmos con igual desempeño. Y en particular son modelos que consisten de lo siguiente. Son modelos que a su vez tienen dos submodelos, uno se llama el generador y el otro el discriminador. La idea con el generador es que produzca, precisamente genere señales
que confundan al discriminador, es decir, señales que son tan parecidas al dominio real, al dominio donde están las imágenes que sí son de verdad, o las señales que sí son de verdad, y que este generador sea capaz de generar esas señales de forma tal que el discriminador no sea capaz precisamente de discriminar entre estas dos cosas, entre las imágenes que entran directamente o que son generadas directamente por el generador y las imágenes reales del dataset. Esa es esencialmente la historia detrás de estos algoritmos. Bueno, en sus distintas modalidades, las redes adversarias generativas, las GAN, han sido utilizadas para muchas tareas. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se hace para pasar de día a la noche en una misma escena, o por ejemplo la tarea de superresolución, que es la tarea donde surgieron ellas. Este cambio lo hicieron pues esencialmente porque era una limitante de los sistemas de autoencoders convolucionales o de las UNet, que son autoencoders convolucionales con algunos mejoras. Esencialmente, la tarea en la que se distinguen entonces las GAN fue para esto, pero hoy por hoy también es particularmente interesante ver cómo son capaces los generadores de las GAN de llegar a producir, por ejemplo, señales como esta, imágenes de caras humanas, en las cuales nosotros vemos el avance en el tiempo y cómo muy rápidamente se llegó a tener señales, imágenes que es muy difícil identificar incluso para un ser humano entrenado, que esta última imagen del 2017 es una imagen que es falsa, que no existe, ese ser humano que está ahí no existe, no es un ser humano de hecho. Vale, entonces, ¿cómo utilizamos nosotros las GAN en DHL? Bueno, por supuesto queremos procesar hologramas que completamente recién son recuperados, es decir, crudos, hologramas crudos, y los insertamos en la red. Construimos para esto entonces un modelo generador compuesto de un decoder y un encoder, un decoder, pero en un modelo con conexiones de skip que se conoce como el modelo UNet, un modelo que está particularmente especializado en pasar frecuencias altas del primer dominio al segundo dominio. Y este modelo generador, entonces, la salida de las imágenes generadas por los mapas de fase en este caso, porque la tarea era pasar de hologramas, como siempre, pues es pasar de hologramas a su reconstrucción de fase o a cualquiera de las reconstrucciones posibles, en este caso las de fase. Y por supuesto un modelo discriminador basado en un clasificador binario de redes neuronales convolucionales, tal cual como lo vimos al principio, pues toma una decisión de si efectivamente es real la imagen que le están insertando o es una imagen generada. En la etapa entonces de competencia, de ajuste entre uno y lo otro, es la razón por la cual, por cierto, estos modelos se llaman adversarios. Vale, y como en aplicaciones anteriores, entonces el dataset que se utilizó para entrenar el modelo es un dataset que está compuesto entonces de hologramas y su correspondiente reconstrucción en fase compensada. Los hologramas fueron adquiridos también en un DHM basado en el interferómetro de Mach-Zehnder y la idea, por supuesto, fue construir una cantidad de muestras, en este caso nada más 1800 muestras, para pasar a sus 1800 reconstrucciones en fase. El dataset en principio es corto, pero esta es precisamente una de las características que queríamos descubrir con la GAN para esta tarea puntual. Bueno, y el entrenamiento entonces de este modelo consistió en utilizar dos funciones customizadas de pérdida o personalizadas de pérdida. La primera es una función basada en una inspección de la cantidad de saltos de fase que tiene una imagen. El principio es que si una imagen está bien compensada en DHM, es una imagen que tiene el menor número de saltos posibles, es decir, solamente va a tener los saltos de fase que se ven a la muestra. Y la segunda característica fue una medida del ruido, medimos la desviación estándar, pero esencialmente lo que dijimos es una imagen bien compensada de HM y bien reconstruida, es una imagen que no tiene ruido esencialmente. Podemos ver entonces que a medida que van aumentando las épocas, nosotros encontramos un punto de comportamiento adecuado en términos de los saltos de fase alrededor de las 10-12 épocas y en términos de ruido sobre el conjunto de datos de validación se encontró el mejor desempeño cuando se tenía un conjunto de datos, o más bien cuando se tenía un número de épocas igual a 12. Es decir, aunque se corrió durante 100 épocas el modelo, porque el modelo de GAN no converge, esto es una de las características de tener un modelo compuesto por dos submodelos, y es que ellos están compitiendo todo el tiempo por ajustarse. Eso significa que no podemos tener un modelo completamente ajustado o que converja a coeficientes completamente ajustados. Este concepto no existe con las GAN. Hay que verificar en todo el proceso de entrenamiento cuál es la mejor de las situaciones.
Y bueno, utilizando precisamente el resultado de las funciones de pérdida customizadas, entonces determinamos que para hologramas en distintas condiciones quisimos explorar cuál era su salida. Por supuesto, contrastamos el resultado de nuestro modelo, que está en la fila de abajo, lo comparamos con la salida del modelo de referencia y vimos que los hologramas entonces pasan como les mencionaba, en distintas condiciones, van a ser en algunos casos muy bien reconstruidos por el método tradicional, como en el caso de la izquierda y en el caso más a la derecha. No obstante, si las condiciones experimentales cambian, como por ejemplo un grado bastante malo, vemos que efectivamente el sistema de referencia o el modelo de referencia falla, generando toda cantidad de ruidos de fase y de saltos que no existen, o por supuesto información cuantitativa incorrecta, como la que vemos acá. En todas las condiciones anteriores, la GAN no solamente tiene fondos estables, no solamente tiene los saltos de fases esperados, incluso las características internas y de alta frecuencia en las especies bajo estudio, sino que además lo hace en distintas condiciones experimentales por igual. Bueno, y acá vemos una validación de lo que les mencionaba, pero en este caso con la medida cuantitativa de fase como tal, que nos lleva pues a una medida de espesor óptico, y podemos ver que el modelo de referencia, por supuesto, cuando en las condiciones son ideales, por supuesto que lleva una topografía del objeto adecuada. No obstante, igualmente, nuestra propuesta de GAN convolucional lleva a cabo la misma tarea con la misma precisión. De hecho, las medidas son similares cuantitativamente, pero además nuestro modelo no falla ante condiciones adversas experimentales como si falla el modelo tradicional, para el cual, cuando las condiciones no son adversas, los resultados cuantitativos de fase son claramente, no tienen ningún sentido. Y la GAN, por supuesto, sí lo hace sin ningún problema. Bueno, acá una validación entonces del resultado también para videos. Vemos entonces cómo podemos a una secuencia de hologramas en un video, una muestra biológica en movimiento, por ejemplo, en este caso, vemos cómo a medida que se va moviendo, pues las condiciones experimentales van cambiando, el modelo tradicional va generando fallos. No, por el contrario, la GAN es particularmente útil en este tipo de circunstancias porque la GAN es estable ante, o es robusta más bien, ante distinto tipo de condiciones experimentales, por eso el grado en secuencia de hologramas que suele desajustar los sistemas por la misma muestra en movimiento, pues no afecta realmente la GAN. Como eso acá tenemos un video en el que vemos cómo sería la reproducción del método convencional que funciona nada más a 9 frames por segundo. Además es más lento y nuestro método que es mucho más estable, pero funciona a 67 frames por segundo, es decir, considerablemente más rápido. No solamente es más estable, sino que es más rápido. Bueno, pero en este módulo entonces no solamente vamos a hablar de qué pudimos hacer con herramientas de Deep Learning aplicadas a DHM, también debemos hablar un poco de cuáles son los requisitos para empezar a trabajar en esto, cómo ustedes pueden introducirse en este mundo. Lo primero es desde el punto de vista del software, se necesita un ambiente de Python, por supuesto, para los programadores de Python, esto es un conocimiento más o menos genérico, esencialmente hay que estar las librerías, hay que tener un compilador de Python, por supuesto, las librerías importantes y que deben estar instaladas, por supuesto, también son Keras, TensorFlow, como las librerías, como tal, con todo el aparataje de modelos de deep learning y herramientas que se pueden utilizar y que son el resultado de muchos años pues, de trabajo de toda una comunidad que está detrás de esto. Por supuesto, la clásica NumPy para el manejo de matrices y demás y el manejo de datos en general. Y OpenCV que tiene todo un paquete de funciones de procesamiento de imágenes que normalmente se utilizan para complementar las tareas que se hacen con Keras, o es decir, con los modelos de deep learning como tal. Por supuesto, todas estas librerías se busca que estén potenciadas por una tarjeta gráfica, es decir, que se ejecute, en particular la etapa de entrenamiento de los modelos, que son bastante tediosas computacionalmente, que se ejecuten en tarjeta gráfica para que pues, los tiempos de entrenamiento no sean imprácticos. Y todo esto en un marco pues, de una arquitectura de Python y una arquitectura, pues, en el caso de las tarjetas gráficas, de toda una comunidad o con toda una comunidad presente muy grande detrás de ellas. Bueno, y desde el punto de vista de hardware, por supuesto, una vez tenemos nuestros códigos y los queremos entrenar, entre mejor sea nuestro hardware, pues más rápido los vamos a entrenar en principio. Y para eso, pues se puede utilizar nosotros en AFID en particular y en esta colaboración que tenemos con la Universidad de Memphis. Trabajamos en Apollo, un supercomputador de la Universidad de AFID que tiene las características de procesamiento que ustedes ven acá sobre la izquierda, pero en general, por supuesto, lo que desee garantizar a nivel de hardware es tener una tarjeta gráfica que permita primero pues que sea configurable para que corran los algoritmos
los modelos implementados en TensorFlow y bueno, que entre más hilos de procesamiento ellos tengan, pues más rápido será el entrenamiento de los modelos. Bueno, y para ir resumiendo entonces, recordar que tuvimos tres partes fundamentales en este módulo de este workshop. Primero reconocimos las etapas de DHM en las cuales los modelos de aprendizaje se pueden utilizar esencialmente después del grabado del holograma. Aprendimos también los fundamentos de las CNNs y cómo a partir de ellos construimos todo lo demás y vimos su aplicación puntual en la tarea de detección de objetos de fase, pero bueno, en general de la posibilidad de procesar hologramas sin ningún tipo de preprocesamiento previo. Y por supuesto también apropiamos los fundamentos de los modelos de deep learning de cambio de representación, ¿no? De pasar de imagen en un dominio a imagen en otro dominio. Lo hicimos estudiando los autoencodes convolucionales y después al modelo del estado del arte, que son las redes adversarias generativas. Bueno, y finalmente quisiéramos agradecer entonces a nuestros colaboradores a lo largo de todo el mundo, en Colombia, en España, en Estados Unidos, en distintos lugares, en Bélgica y en otros lugares del mundo. Por supuesto, también queremos agradecer a las personas que nos financian, la Universidad de Memphis, el Instituto Nacional de Ciencia de Estados Unidos, la Vicerrectoría de Ciencia y Tecnología de la Universidad AFIT, distintas compañías en general que nos dan los recursos para poder trabajar y a los integrantes de nuestros laboratorios, o los otros profesores, colegas, por supuesto, estudiantes de doctorado, de maestría, los postdoctores, los estudiantes de pregrado, a todos aquellos pues, que trabajan junto a nosotros y nos permiten pues, realizar todo esto. Muchas gracias, nos vemos en una próxima entrega.